Buenas tardes, mi nombre es Laura Alejandra Escobar y en este video, junto a mi grupo de trabajo conformado por Sebastián Rivas, Daniela Vidal, Valentina Zúñiga, William Espinosa y mi persona, les explicaremos de qué se trata la sentencia T-544 de 2017, emitida por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, donde se analizará la violación de distintos derechos, como lo son el derecho a la salud y el derecho a una muerte digna de un adolescente. Esta sentencia inicia con la aclaración del uso de nombres ficticios en el documento, ya que al tratarse de un menor de edad se debe proteger su intimidad y la de sus padres. Esta sentencia da los antecedentes del caso, en el cual Irene y Alfredo, los padres del menor, llamado Francisco, presentaron una acción de tutela contra Salud EPS. Los padres solicitaron que se garantizara el derecho a la muerte digna de su hijo, quien padecía desde su nacimiento parálisis cerebral severa, la cual, a través de los años, generó otras enfermedades como lo son epilepsia de difícil control, escoliosis severa, displasia de cadera bilateral, reflujo gastroesofágico severo y retraso mental severo. Además, este joven solo podía expresar su dolor por medio del llanto. Los padres adujeron que el sufrimiento que su hijo padecía era insoportable y que las crisis respiratorias que presentaba no podían ser controladas por los médicos. Además, indicaron que la entidad accionada fue negligente en el suministro de los insumos y servicios requeridos para el tratamiento de las enfermedades que padecía su hijo, como lo son los distintos medicamentos y el oxígeno que necesitaba el menor, para poder llevar una vida cómoda. Los padres solicitaron que se adelantara la valoración prevista en la resolución 1216 del 2015, para hacer efectivo el derecho de su hijo a morir con dignidad. Aunque la petición fue radicada el 6 de octubre del 2016, a la fecha de la interposición de la solicitud de amparo, el 18 de noviembre del 2016, los demandantes no habían obtenido respuesta. Al recibir la respuesta por parte de la entidad, esta no emitió una respuesta de fondo, clara y suficiente que guardara coherencia con la solicitud. El juez ordenó a la demandada que, en el plazo de 48 horas contadas desde la notificación del fallo, diera respuesta de fondo a la petición elevada por los demandantes. En el proceso de revisión del fallo, emitido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo, el 28 de noviembre del 2016, la Corte Constitucional remitió el expediente a la Secretaría del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo, de conformidad con los artículos 86, inciso 2 de la Constitución Política y el 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas número 4 escogió para revisión el expediente de la referencia, mediante el auto de 17 de abril de 2017. En cuanto a las actuaciones en sede de revisión, la magistrada sustanciadora profirió auto en el que vinculó el trámite al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, y decretó diversas pruebas, con el fin de contar con mayores elementos de juicio para precisar los hechos del caso y definir las circunstancias relacionadas con el estado de salud del niño. La actuación adelantada por la EPS para el suministro de los insumos y servicios requeridos por aquel y las razones que motivaron la petición elevada por los padres el 6 de octubre del 2016. Tristemente, Francisco falleció el día 15 de marzo del 2017 como consecuencia de insuficiencia respiratoria aguda. Mas, sin embargo, se decidió continuar con el caso. Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo admite la acción de tutela dirigida contra la Salud EPS el 22 de noviembre de 2021. EPS responde: analizando el caso, no se evidencia que los médicos han establecido los criterios de protocolo ni han ordenado dichos procesos. Sugerimos validar con su médico tratante junto con la norma actual en Colombia, establecida como protocolo si es candidato o no. El 28 de noviembre de 2016 es tomada la decisión de única instancia por parte del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo, ya que éste consideró que la entidad accionada no emitió una respuesta clara y que abarque la necesidad de la solicitud. El juzgado ordena una respuesta por la parte demandada, en un término de tiempo de no más de 48 horas, iniciando desde la notificación del fallo, cumpliendo esta una serie de parámetros establecidos por el juzgado. Bueno, yo les voy a hablar sobre los hechos y pretensiones.
En esta sentencia se nos dice que los responsables del menor relatan que su hijo Francisco, de 13 años, sufre de parálisis cerebral severa desde su nacimiento, lo cual le produjo otras enfermedades, que no lo hacen tener un estilo de vida digno. La historia clínica del menor incluye el diagnóstico de parálisis cerebral infantil hepática secundaria de hipoxia neonatal, epilepsia de difícil control, escoliosis severa, displasia de cadera bilateral y reflujo. Se dice también que el niño tiene un retraso mental severo. Su única manera de tener un dialecto o una acción hacia sus familiares es a través del llanto y con gestos. Llorar es la única manera en la que el menor se puede expresar o hacerles entender a sus familiares que está sufriendo. A Francisco se le destacó que produce enfermedades las cuales hacen que cada vez sufra más y sea menos probable que tenga una vida digna. El menor padece de sofocamiento durante el día y la noche por la falta de oxígeno. Los responsables del menor a la atención del sufrimiento de su hijo Francisco, el 6 de octubre del 2016 presentaron una petición ante la Salud IPS con el fin de que al menor se le adelantara la valoración prevista en la resolución 1216 del 2015, para que Francisco pudiera adelantar y ejercer su derecho a morir de una manera digna. Pasado el tiempo, ya era 18 de noviembre del 2016 y los responsables del menor no reciben alguna respuesta por parte de Salud IPS. Y ante todo esto, los padres de Francisco deciden establecer una acción de tutela para obtener el derecho a la petición y los demás derechos fundamentales violados, como consecuencia de la omisión de la entidad accionada. Al analizar el caso de vulneración de derechos de salud de Francisco, en concreto podemos evidenciar barreras para ingresar a los servicios de salud de manera oportuna y obtener medicamentos e insumos para tratar las condiciones de su hijo por parte de la Salud EPS. En la sentencia T-544 de 2017, el hecho de los pronunciamientos de parte de la Corte Constitucional se emitió en un marco de casos en los que se veían involucradas personas mayores de 18 años, siendo una contingencia, debido a que no tiene una limitación para el alcance de un derecho fundamental que es a la muerte digna fundada en la edad. Retomando lo anterior, al considerarse que solo pueden ser titulares de este derecho las personas mayores de 18 años, trae consigo dos condiciones. La primera sería el desconocimiento de la jurisprudencia y la segunda sería la violación al principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual se fundamenta en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Por otro lado, la estructura del derecho a la salud es de carácter complejo, tanto por su concepción y como la diversidad de obligaciones que de éste se derivan. Ahora bien, la jurisprudencia reconoció el especial carácter que tiene el derecho a la salud de sujetos de especial protección, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. Y en efecto, ha precisado que con base en los mandatos de los artículos 13 y 44 de la Constitución Política de Colombia, el derecho a la salud de los menores de edad demanda una mayor actividad de las autoridades en aras de que accedan a todos los servicios requeridos para la preservación de su vida en condiciones dignas. También cabe resaltar que Salud EPS únicamente atendió la solicitud de los accionantes hasta que un juzgado de instancia se lo ordenó. El fallo no fue cumplido pues la entidad no dio ninguna respuesta adicional y tomó ventaja del agotamiento generado por la situación dramática que atravesaban los demandantes para no contestar en debida forma. En esta sentencia, la Corte Constitucional resuelve: primero, confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo, que concedió el amparo del derecho de petición de Irene y Alfredo, a pesar de haberse configurado la carencia actual de objeto por daño consumado. Segundo, ordenar a Salud EPS que no vuelva a incurrir en conductas vulneradoras de los derechos fundamentales como las comprobadas en esta oportunidad, y que en futuras ocasiones preste de forma adecuada y oportuna los servicios de salud y tramite de forma oportuna, seria y célebre las solicitudes relacionadas con el ejercicio del derecho fundamental a la muerte digna. Tercero, remitir copia del expediente de la referencia a la Superintendencia Nacional de Salud para que, en el ámbito
de sus incompetencias, valore la procedencia de iniciar una investigación y, si es necesario el caso, sancionar a Salud EPS, si llegase a encontrar alguna irregularidad en relación con la prestación de los servicios de salud a Francisco, incluida obviamente la entrega de insumos y medicamentos, y de forma particular el oxígeno requerido para la preservación de su vida en condiciones dignas. 2. La petición elevada por los accionantes y en general con las actuaciones de la entidad dirigidas a la recepción y radicación de escritos presentados en ejercicio del derecho de petición, pues las direcciones publicadas por la entidad no son correctas. Y tercero, la fijación de obstáculos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia, particularmente frente a las actuaciones de los jueces en el marco de acciones de tutela. Cuarto, ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que en el término de 4 meses disponga todo lo necesario para que los prestadores del servicio de salud cuenten con comités interdisciplinarios, tales como los reglamentados en la Resolución 1216 del 2015, en aras de garantizar el derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el Ministerio deberá sugerir a los médicos un protocolo médico para que sea discutido por expertos de distintas disciplinas y que servirá como referente para la realización de los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente de los niños, niñas y adolescentes. Sexto, reiterar el exhorto al Congreso de la República para que en el término de 2 años emita la regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad y para niños, niñas y adolescentes, en la que considere los presupuestos y criterios establecidos por toda la jurisprudencia de esta corporación. Séptimo, invitar a la Defensoría del Pueblo para que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente la divulgación de los derechos humanos y la recomendación de políticas públicas para su enseñanza, proceda a dar a conocer el contenido de esta sentencia y el cumplimiento de las órdenes impartidas al público, en general con el fin de generar conciencia de derechos, agencia ciudadana y debate público. La magistrada Cristina Pardo emitió un voto disidente en el caso de una solicitud de eutanasia para un niño llamado Francisco. Sostuvo que la solicitud no cumplía con el requisito básico de que la persona que solicitaba la eutanasia tuviera una enfermedad terminal, ya que en el expediente médico de Francisco no se especificaba una enfermedad terminal, que para en ese momento era necesaria como parte de los requisitos para aplicar la eutanasia. Sostuvo además que la solicitud fue realizada en una situación desesperada por la negligencia médica de la prestadora del servicio de salud, por lo que no fue realizada de manera libre ni a favor de la dignidad del niño. Además argumentó que la decisión no se alineaba con la sentencia anterior, la T-970 de 2014, que establecía que la solicitud de eutanasia dependía de que la persona con la enfermedad terminal hiciera la solicitud por sí misma y no que unos terceros la hicieran. En este caso serían los padres del infante en su nombre. Finalmente, sostuvo que el exhorto del Tribunal al Congreso de la República interfirió con la facultad legislativa del Congreso y violó el principio de separación de poderes, pues la Corte no es competente para emitir órdenes reglamentarias al Gobierno Nacional.